Los que me conocen saben mi obsesión, mi particular inclinación y mi curiosidad, la curiosidad que me despiertan los nombres que la gente le pone a sus hijos. Y yo celebro que en los últimos tiempos haya muchos niños que llevan el nombre de Dante. Todos sabemos que hay nombres que se ponen de moda y que buena parte de los papis y las mamis le ponen nombres a los gurises sin tener a veces la más pálida idea ni del origen del nombre, su significado o lo que sea o algo de eso. Pero les gustó Lautaro y tal, Lautaro. Les gustó Zoe, Zoe. Me permito, pues, dudar de las razones por las que muchos niños de estos tiempos se llaman Dante. Pero me alegra saber que con esa elección están homenajeando al gran poeta florentino, al autor de la Divina Comedia, que como siempre ocurre con algunos, o como ocurre con bastante frecuencia, esa obra, la Divina Comedia, opacó el resto de la obra de Dante, que es muy vasta, diversa, muy interesante, escrita en buena parte en latín, otra en toscano, en italiano, y que trató diferentes temas, porque era bastante completito Dante. Ya vamos adelantando algunas cosas sobre él. No es el objetivo de esta charla, igual hablar de Dante, ni de su apasionante y apasionada vida, ni de Beatriz, ni de su exilio, ni de la tristeza que significó no poder jamás volver a Florencia, ni de sus posturas políticas y religiosas. Todo eso va uno y lo busca en la Encarta. En la Encarta estoy medio desactualizado, creo. Bueno, o espere que le golpeen la puerta de su casa, que seguramente va a ser un vendedor de enciclopedias. Unos ladrones eran los que vendían enciclopedias, no los pobres vendedores, sino porque le cobraban 10 veces más lo que valía. Bueno, sigo desactualizado, no va a ocurrir, no le van a golpear la puerta. Entonces haga dos clics y enseguida entra al Google, al ChatGPT, GPT o PSG o al Géminis ese, y ahí se entera de todo lo que quiera saber, en dos patadas. En la comedia, en la Divina Comedia, esa obra que es una de las mayores construcciones literarias de todos los tiempos, Dante imagina aún más allá, y como un supremo arquitecto lo diseña y construye un especial infierno, un paraíso, un purgatorio, un poco basado en la imaginería de su época, de la Edad Media, pero sobre todo con la capacidad y la fantasía casi personal e inigualable de Dante, que además de arquitecto, Dante es el supremo juez de un mundo, de ese mundo que él creó, ya que la Divina Comedia es un juicio a la humanidad. ¿Juzgado por quién? Por Dante, papá. Y puso a cada muertito, lejano o reciente, en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué en su lugar? Y sí, porque un poco lo puso en el lugar que él quiso, y otro poco no, porque no podía. A los pecadores que están en el infierno los puso en diferentes círculos, en donde recibían castigos relacionados con los pecados que cometieron, ¿no? Si uno había sido un asesino, por ejemplo, Dante no lo podía absolver, pero él se las ingenió en muchos casos para juzgar, siguiendo algunas simpatías o antipatías personales, ¿no? Para que el castigo o el lugar donde fuesen sea más o menos grave, según su relación con el pecador o la pecadora. Dante, el autor de esta suprema fantasía, es a la vez el personaje de la obra, uno de los personajes. Se pone él como personaje visitante a ese mundo, como un viajero, como un peregrino. Esto es una maravilla ya, ¿no? Y es una genialidad. Y en el infierno él va a tener un guía, porque todo aquel que va a conocer un mundo desconocido necesita a alguien que lo guíe. Y se acuerdan de Virgilio, que hace poco hablamos de él, el autor de la Eneida, cuando hablamos de los autores de Dido y Eneas. Bueno, a ese poeta latino, que es su poeta preferido, él lo elige como guía para buena parte del recorrido en la obra, durante todo el infierno y una parte del purgatorio. Después de ver los primeros horrores, ¿no? Y de impactarse con las imágenes del infierno, donde todo es caos, oscuridad y hay un clima aterrador, apenas traspasada la puerta del infierno, ingresa a los círculos de los pecadores. Y llegamos al segundo círculo, que es el que nos interesa. Del primer círculo es el limbo, no vamos a hablar porque hablar del limbo es complicado. ¿Vieron cuando en las redes sociales dice situación sentimental y la gente pone es complicado? Bueno, esto es igual. Hablar del limbo es complicado, lo dejamos para otro momento. En el segundo círculo, sí, están los pecadores carnales, o sea, aquellos que amaron, bueno, sí, es una manera de decir amar, aquellos que amaron
fuera de las reglas permitidas. ¿Qué voy a andar explicando eso? Los pecadores carnales son los pecadores carnales. Y si usted no sabe que es un pecador carnal, pregúntele al repartidor, yo me niego a llamarlo delivery, que seguramente él se lo puede explicar. O el pastabacero de la cuadra, que todos tenemos uno cercano, también lo sabe. Pero a ese mejor no le pregunte. En medio de un grupo numerosísimo, repito, numerosísimo de pecadores carnales que Dante divisa apenas entra en el segundo círculo, Dante ve allí a una cantidad de famosos, pero entre ellos divisa a una parejita un poco diferente al resto. La primera diferencia es que justamente están en pareja y los demás están solos. Y Dante incluso los presenta como una imagen, como un casal de palomas. Lo llama a Dante, porque con los otros no le interesa hablar. Los otros, los famosos, ya tienen historia. Entonces, bueno, apenas lo llama a esta parejita, se acerca, y si esto fuera cine, que no es, vecina, pero póngale un poco de imaginación. Póngale onda, vecino, usted también. Si esto fuera cine, la mujer de la pareja se come la escena porque hay como un primer plano que la enfoca a ella. Esa mujer es Francesca de Rimini, la primera presencia femenina de la Divina Comedia. Una muertita reciente porque tenía más o menos la misma edad de Dante y murió en especiales circunstancias, que la aclararemos, cuando tenía 25 años más o menos. O sea, en este momento que Dante escribe la obra, ahí haría capaz que más o menos 15 años que había muerto. Me detengo un minuto. La historia real tiene versiones pero con pequeñas diferencias, pero en términos generales es más o menos así. Una muchacha de una familia acomodada de la época, llamada Francesca, siguiendo las costumbres también de la época, reprobables para nuestra mirada, pero era así que vamos a hacer, le fue prometida a uno de los hermanos Malatesta. Los Malatesta eran dos. Ahora me siento el nano Fole. El más chico se llamaba Paolo y el más grande Gianchotto. Señora, jovenzuela, muchacha, chica, si a usted le dicen que tiene que elegir entre dos hermanos, que uno se llama Paolo y el otro Gianchotto, ¿usted quién elige? Yo a Paolo. Pero si además Gianchotto es medio deforme, yo me lo imagino un poco casi como el jorobado de Notre Dame, y Paolo tiene una pinta bárbara, como los jugadores de fútbol del Thanos de los años 80, simpático además, con remerita azul, con cuellito. Bueno, no hay dudas, todas elegimos a Paolo. Pero ¿sabe qué pasa? Que no elegí a ella. Eligieron por ella. Y le eligieron al Chotto, a Gianchotto. Dicen los díceres que Francesca siempre estuvo enamorada de Paolo y Paolo de ella, pero eran cuñados. No bien Francesca se adelanta, sin que Dante le pregunte nada, empieza ella a contar su historia y le dice a Dante el lugar donde nació, lo que ella piensa del amor, y sigue la verborrágica Francesca, pero Dante, el personaje, el viajero, quiere saber lo que todos nosotros queremos saber. No sé si se lo dije, pero Dante es un crack, y queremos saber, banda, no me gusta llamar a la gente banda o grupo, queremos saber grupo, como un conductor de un programa de chimentos, que a la vez es el portavoz de una comunidad de chismosos. Dante le pregunta por el momento fatal, ¿cuál fue el momento del pecado? Porque por algo están ahí, no están ahí por ser cuñados que se portaron bien siguiendo las leyes de Dios, sino porque en algún momento dejaron de ser cuñados y se olvidaron de Gianchotto y se transformaron en amantes. Cuando Dante le pregunta esto a Francesca, sobre ese momento fatal, Francesca responde: nessun maggiore dolore che ricordarse del tempo felice nella miseria. No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria. Tiene un poco de razón Francesca. Lo que Dante le pide es tremendo, porque ahora, aquí en el infierno, tiene que volver por un instante a la tierra, al momento fatal, ese que le costó esta situación actual miserable por la eternidad. Pero a la vez, y esto es una interpretación muy personal, gracias a Dante y solo gracias a Dante, porque Dante se lo pide, es que Francesca puede por un instante revivir ese momento tan especial que significa el inicio de una entrega al placer. Francesca no evade a la pregunta de Dante y le responde. Le resumo de una manera vergonzosa lo que le responde. Francesca dice que un día estaban solos, que justo no había ningún testigo, que estaban leyendo un libro
Y ese libro trataba sobre una historia de amor y de una infidelidad. La de Lancelot, uno de los caballeros del rey Arturo, y la reina Ginebra, que sellaron con un beso su amor. Y allí Lancelot, cuando le da un beso a Ginebra, ya no le fue más fiel a Arturo y Ginebra tampoco. En ese mismo momento, cuando estos dos, lo que leen, Paolo y Francesca, leen ese pasaje de la famosa novela del rey Arturo, que quedó duro cuando, bueno, dejemos de pavadas y de chistes fáciles, cuando Paolo y Francesca leen el beso apasionado que se dieron los de la novela, dice Francesca: Paolo me besó tutto tremante, todo estremecido. Pero queda mucho mejor dicho en italiano, tutto tremante. Usted no siente el temblor del beso, acá sí, acá resuena el temblor de ese beso. Y el recíproco beso, todos estremecidos, de Paolo y Francesca. Porque un beso tembloroso no es cualquier beso. El temblor habla de todo lo que había detrás de ese beso. Hemos llegado al punto culminante. Francesca, que está narrando ese momento delicioso y fatal de su vida, decide no contar más y dice que el giorno più non vi leggemmo Dante. Aquel día ya no leímos más. El supercra de Dante no va a exponer a una de sus amadas criaturas a que narre su intimidad. Supercra Dante sabe lo que sabemos todos. Sabe que los finales truncos, flotantes, abiertos, o como quieran llamarlo, de una narración generan una gran ambigüedad y que el lector empieza a completar lo que el texto no dice. Todos los lectores de su tiempo y todos los lectores posteriores tenemos derecho a imaginarnos lo que siguió después de ese apasionado beso. Pero otros imaginarán otras cosas y se imaginarán, por ejemplo, que Gianciotto, que no quería yo ni nombrarlo, como Francesca, que no lo nombra, irrumpió en ese momento y los agarró infraganti y ¡zas! Los atravesó con la espada, o con un tramontina, es lo que menos importa eso. Sabemos que los mató a los dos, eso sí, pero no sabemos los detalles. Pero Dante, que lo sabe todo, si supo crear un mundo, si el mundo del más allá que él creó, si supo juzgar a la humanidad entera, si le puso voces a miles de personajes en una obra descomunal, como conocedor de muchos truquitos literarios, y uno de ellos es generar efectos, le hace decir a Francesca: aquel día ya no leímos más. Porque sabe que en el alma de unos enamorados jóvenes de unos 25 años, más o menos, no hay ningún acto que sea más importante que la entrega amorosa de cuerpo y alma. Y la lectura, que es un acto sagrado y que tiene algo de místico y que puede llegar a provocar emociones y sensaciones maravillosas, queda un poco relegada o puede esperar por su revancha y su momento, pero el amor no puede esperar, sobre todo cuando es con deseo, y mucho más cuando es un deseo reprimido y un amor contrario a unas crueles y absurdas leyes que les habían prohibido amarse de libertad. Hasta la próxima.